se hizo para el nacido de nuevo. Y oiga que estoy diciendo para el nacido de nuevo. No estoy diciendo para el que es salvo, para el nacido de nuevo. Y si tal vez usted está pensando o tiene duda de qué es la diferencia entre ser salvo y nacido de nuevo, yo se la voy a resumir de esta forma. Una cosa es que usted sea salvo porque confesó que Jesús es el Señor y la obra del Calvario es una verdad para usted y para mí. Y la otra cosa de nacer de nuevo es la vivencia del cristiano. Yo soy una nueva criatura cuando yo hago cosas diferentes. Si yo sigo haciendo lo mismo que hacía en otro lado, yo soy el mismo. Yo no he nacido de nuevo. ¿O sí? Hello. Me hicieron buenas las vacaciones, o mal, vengo más tocado, no más loco. Perdóneme, pero son normas y valores que Jesús siempre quiere que se vivan, hermano. Es el ofrecimiento al mundo de una contracultura auténtica cristiana a ser distinto. Este sermón del monte tiene que ver con que Dios siempre ha querido que nosotros hagamos y ofrezcamos al mundo una contracultura auténtica cristiana a ser distinto. El mundo no está viendo a la iglesia distinta, no la está viendo. El mundo ve a la iglesia igual que como cualquier otra de las 1652 religiones del mundo. Igual. Tan así es que cuando usted habla con la gente le pregunta, ¿y usted qué es? Cristiano, sí, pero ¿de cuál? ¿Usted es cristiano católico? ¿O es cristiano reformado? ¿Usted es cristiano metodista? ¿Usted es cristiano adventista? ¿Usted es cristiano? ¿De cuál es usted? ¿De verdad de cristiano evangélico? Ah, ok. Usted es como de los panderetas. El mundo está confundido porque al mundo no se le ha dado, hermanos, no se le ha ofrecido una contracultura auténtica cristiana a ser distinto, que ve el mundo diferente. Si yo de fuera me pegan el pito y me devuelvo y con la misma le hago en nombre de Jesús. ¿Cuál es la contracultura? ¿Cuál es la contracultura si en medio de nuestros núcleos familiares peleamos de la misma forma que pelea el vecino que no conoce tan siquiera ni dónde queda una iglesia? ¿Cuál es la contracultura que estamos mostrando cuando nosotros en medio de todas las cosas no confiamos? Algunos todavía compran lotería. ¿Cuál es la contracultura si algunos están diciendo que pornografía no es un problema? Si usted lo sabe manejar, estoy hablando de los cristianos. ¿Cuál es el problema? ¿No hay un problema? No hay un problema de ser así. Hoy tenemos que vivir la vida así, la vida loca o la loca en la vida. El muchacho este, ¿verdad? Se volvió para el otro lado. Para allá la vida loca, no la loca en la vida. ¿Cómo es posible que tengamos que permitir eso? No se permite. Una contracultura auténtica no se debe permitir. No se debe permitir la mentira, no se debe permitir el chantaje, no se debe permitir los errores que se cometen, que son pecados. Pero el mundo tenemos que entregar una contracultura. Eso fue lo que Jesús predicó. No seáis como los hipócritas. Ayunen, oren, den. No seáis como los hipócritas. ¿A quién le dio este mensaje Jesús? Se lo dio, hermanos. Subiendo al monte, Lucas relata el llano. Posiblemente un autor dice el llano que estaba en el monte. Al final es muy parecido, Lucas y Mateo. Pero ¿a quién se lo dio? Cuando él subió al monte, compartió esto. Después dice la escritura que llamó a sus discípulos. ¿A quiénes llamó? A los hijos de Abraham. ¿Por qué? Ser hijo de Abraham significaba ser llamado. ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿Sí nos acordamos? Ser hijo de Abraham significa que ustedes y yo fuimos llamados por él. Y él llama a sus discípulos. Jesús llamó a los 12. Nadie los llamó Jesús. Y Jesús tiene salvación para todos. Pero hay una forma, hermanos, en la que nosotros tenemos que venir y tratar de trabajar ciertas cosas en medio de todo lo que está pasando, que dicho sea paso está pasando con el precio. Dentro de las partes de la generalidad hay una forma, y yo sí quería, una parte de la posición y otra es la disposición. ¿Ok? Posición es
estar en Cristo. La disposición es que Cristo esté en mí. ¿Por qué? Y ven que estoy variando un poco, tal vez en un término. Posición, algo que se me dio. Hijo de Abraham, hijo de Isaac, hijo de Jacob. Una posición dada. Usted está en Cristo porque esa fue la posición que Él te dio al morir en la cruz del Calvario. Pero la disposición es lo que emerge del Padre cuando al Padre le plació disponer a su Hijo para que viva en mí. Eso es lo que te hace y me hace una nueva criatura. Lo que me hace una nueva creación, lo que me hace una nueva criatura es que Cristo vive en mí, porque la nueva criatura, la nueva creación es Cristo en mí. Yo no soy el que nazco de nuevo, el que nace de nuevo es Cristo en mí, pero nace en mí, y entonces en mí se va a ejercer todas aquellas cosas que yo debo de hacer. Jesús no va a ayunar por mí. Jesús subió y estuvo 40 días y 40 noches ayunando, llevado por el Espíritu. Ya Jesús hizo su ayuno, ya Jesús dio, ya Jesús oró. Ahora Él en ti quiere seguir repitiendo y en mí repitiendo las mismas formas: orar, ayunar, dar. Hermano, esta disposición en Cristo, desde la disposición debemos ver las bienaventuranzas. Hermano, y por eso estoy haciendo este asunto muy enfático. Estamos en Cristo. Yo no quiero que aquí nadie salga confundido, hermano, ni piense que el pastor, después de que están haciendo algunas cosas de la boca, le afectó el cerebro. No. Estamos en Cristo. Y eso es una salvación muy grande, de la cual yo digo: tu fidelidad, oh Dios, qué grande eres, Señor, qué poderoso. Esa salvación es una salvación eterna, dada a los hijos, por misericordia y por gracia, donde usted y yo no pudimos hacer más que decir: Señor, sí, y cuando usted le dijo que sí, no sé, tal vez usted tenga un grado más de inteligencia que la mía, pero yo ni cuenta me di que fue, solo me dijeron que tenía que decir que sí. Y yo dije que sí, porque de todas formas no tenía más para atrás. ¿Sí? Seguro la experiencia es distinta, pero estamos en Cristo, somos salvos. Pero la disposición, desde la mención de Dios, diciendo: este es mi Hijo amado, el cual yo le voy a dar a usted, el cual yo voy a tratar y a trabajar, es Jesús en ti. Desde esa disposición es donde las bienaventuranzas deben calzar. Si tuviéramos aquí el gran círculo, las bienaventuranzas vendrían en este círculo. Bienaventurados los pobres, ¿cuáles? Los que están en Cristo y los que Cristo es en ellos. Bienaventurados los de corazón puro. Bienaventurados, es una pasión, pero tenemos que verlo desde la disposición, no desde la posición. ¿Por qué? Porque desde la posición nosotros hemos estado haciendo muchas cosas que no es que no sean válidas, pero que a veces nos llevan gloria a Dios. ¿Me doy a entender, iglesia? ¿Sí o no? Yo paso aquí, pero no me pasa aquí, pero bueno, me está pasando. Hermanos, entonces, el alivio de la salvación es confesar tus pecados, tenerlos lavados por la sangre de Jesús, ser perdonado y ser trasladado en Cristo. Pero el gozo, la gloria y la hermosura y las bienaventuranzas adicionales a la salvación es saber que no solamente tenemos una nueva posición en Cristo, hermano, sino que hemos recibido a una nueva disposición de Dios, Cristo en nosotros. Las bienaventuranzas deben ser vistas desde la disposición, es a los elegidos, a los 12 del Maestro, a quien se les da las 9 bienaventuranzas. Lea el texto y Jesús le habla a sus discípulos. Y Jesús le dice a aquellos que son sus seguidores. Jesús vino para todo ese pueblo. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, a los que le recibieron se dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Hermano, hay una particularidad: Moisés y Cristo, ¿verdad? Moisés fue usado por Dios para unir a Israel en una sola nación. Estuvo 40 días en el monte y bajando con la ley. Así también con Jesús, estuvo 40 días en el desierto y fue tentado.
Vino después su nuevo pacto y lo estableció. Jesús lo que hace es traer una forma diferente, ser distinto. Ya ustedes no caminan conforme la ley, dice. Ahora ustedes deben caminar conforme el nuevo pacto. Ustedes tienen que ser distintos. Ya no hacemos las cosas por ley, las hacemos por la gracia. Entonces lo que yo doy, lo doy por gracia. Cuando ayuno, ayuno por gracia. Cuando oro, oro por gracia. Cuando doy por gracia. Cuando sirvo por gracia. Pero no significa que porque es por gracia, que no debo de hacerlo. ¿Me doy a entender? ¿Me están oyendo? Sí, digo un amén ahí. Amén. Porque quedé como sordo. Estas 9 bienaventuranzas, hermanos, no son 9 diferentes clases de personas, son 9 aspectos del mismo carácter. Es decir, en realidad describen la mente de Cristo y el carácter de Jesús. Ese era Jesús. Jesús en las bienaventuranzas estaba deletreando. A Jesús estaba haciendo el currículum, su currículum. Jesús decía, bienaventurados los pobres. Él dijo, yo no tengo dónde recostar la cabeza. Bienaventurados los mansos. Él dice, yo soy manso y humilde, aprendan de mí, soy manso y humilde de corazón. Por eso las bienaventuranzas tienen que darse, no desde una forma en la que nos dejó, gracias al Señor, en Cristo, sino en esa nueva disposición en la que Cristo en mí es la esperanza de toda la gloria. Hermanos, dentro de todo esto también nosotros vamos a estar viendo, por eso solo estoy tocando la generalidad y quiero hacerlo de esa forma para... Ok. ¿Qué no es el sermón del monte? Dentro de lo que estaba estudiando hay una nota interesante de Gandhi, y Gandhi la llamó ese sermón del monte las palabras mayores en toda la literatura, y Gandhi trató de hacer un programa de acción política. Tristemente, hermanos, él nunca aceptó al autor de ellas como su salvador y señor personal. Es decir, no le funcionó. ¿Qué no es el sermón del monte? Hermanos, lo importante es que el sermón del monte no es un código de ética para acción política por hombres no regenerados. Es que el sermón del monte, hermanos, es la manifestación de Cristo que describe el carácter de los que son salvos por su sangre, nacidos de nuevo por su espíritu y que pertenecen al reino. Lo vuelvo a hacer en círculo. Hermanos, es lo que describe el carácter de los que son salvos en Cristo. Describe a los que son nacidos de nuevo, Cristo en mí, y los que verdaderamente, hermanos, pertenecen al reino de su amado Hijo. Este es el gran reto que les decía que tenemos. El sermón del monte no es una colección de reglamentos y normas, hermanos, sino una revelación de la afable disposición de los que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Una nueva posición por la gracia redentora de Dios, hermanos, pero una nueva disposición por orden del gran Rey. Ahora es Cristo en ustedes la esperanza de gloria. Ahora es Jesús en ti el que tiene que trascender en medio de tu vida diaria, en lo que usted hace, en lo que usted es, en su profesión, en su estudio, en su trabajo, en ser esposo, esposa, hombre, mujer. Hermanos, el sermón del monte es probablemente la parte más conocida de la enseñanza de Jesús, aunque podríamos suponer que es la menos comprendida y seguramente la menos obedecida. ¿Ha probado usted su mansedumbre? ¿Sí? ¿Quién se cree que bien manso? Hermanos, el sermón del monte es revelación. Queda evidente, hermanos, que el sermón del monte es la ética básica del cristiano, que vemos repetida y explicada y ensanchada a través de todo el Nuevo Testamento. El fondo del sermón es que Cristo predicó y luego reunió a los 12 para enseñar. Tiene que ser entendido como el programa de la iglesia
y el carácter del cristiano. Tiene que ser entendido como el programa de la iglesia y el carácter del cristiano. Y carácter es, bien hermanos, la fidelidad del Señor es grande y para siempre. Llamados a ser distintos. El Sermón del Monte, basado en capítulo 5 hasta capítulo 7, en donde, hermanos, vemos nosotros en este evangelio que interesantemente es el Señor el que tiene un llamado para nosotros. El Sermón del Monte en su fondo y en su propósito es para mí, hermanos, el texto central de este Sermón del Monte, el capítulo 6, en el verso 8, en donde el Señor dice: no os hagáis pues semejantes a ellos. Es decir, el Señor dice: no sean como ellos. Palabras, hermanos, muy similares se encuentran también en el Antiguo Testamento, en donde al pueblo de Israel, en el libro de Levíticos, en el capítulo 18 y en el verso 3, se les dijo estas mismas palabras, este mismo principio. El Señor les dijo: no imitarán las costumbres de Egipto, donde antes habitaban, ni tampoco las de Canaán, donde los llevo. No se conducirán según sus estatutos. Ese es el mismo llamado que el Señor hizo a ser distinto. Yo personalmente creo que el Sermón del Monte se podría resumir en eso: llamados a ser distintos. Hermanos, cuando nosotros vemos el bosquejo, y esta mañana lo que nosotros vamos a hacer es tratar de poner un preámbulo, de poner una base, de poner una generalidad de lo que es este tiempo de sermón, y después vamos a desarrollar, por supuesto, todo el bosquejo que tenemos ahí. En primera instancia, este bosquejo de llamados a ser distintos tiene que ver con la vida del reino descrita, las características de los ciudadanos, las 9 bienaventuranzas. Hice un ejercicio, 18 minutos se dura uno leyendo el sermón. 18 minutos. Practíquelo para que vean, es interesante, con reloj hermano. 18 minutos. En 18 minutos el Señor dijo: sean distintos. Los que son míos son distintos. Y el reto de esta mañana es poder verlo en esa plenitud. Este nuevo, el bosquejo, hermanos, vamos a estar viendo las características de los ciudadanos. Vamos a ver el testimonio. Interesantemente, en el capítulo 5, a partir del verso 1 y hasta el verso 18, el Señor dice con respecto a ser sal, a ser luz. Siempre cuando usted vea, hermano, y yo le animo a que abra las Escrituras en Mateo capítulo 5 y que pueda ver cómo el Señor está indicando muchas cosas en este sermón. Hermanos, siempre está indicando que usted tiene que ser distinto. Otro punto que aparece también ahí, creo que ustedes sí lo ven, ¿verdad? Yo aquí estoy. Okay. Ajá. Vemos también ahí, hermanos, el otro punto, otra particularidad de este mismo sermón, el cual, hermanos, tiene que ver con el testimonio de ser sal, de ser luz, pero no solamente el testimonio de ser sal y ser luz. Hay una relación del nuevo pacto con el viejo. Está el cumplimiento de la ley. Hay 6 maneras en que el amor busca la reconciliación. Interesantemente, hermanos, en este segundo párrafo, o en este segundo punto del bosquejo, cuando aparece este particular de la relación del nuevo pacto con el viejo pacto, y esas 6 maneras de buscar la reconciliación, es vencer la ira, vencer el maldecir, vencer la concupiscencia, el prejuicio y la venganza. Es impactante, hermano, cuando uno se mete un poquito
invito a estudiar este mensaje de ser diferentes, de ser distintos, del Sermón del Monte, cómo Jesús de una forma tan particular, tan específica, hermanos, siembra algo que creo que es el corazón de Dios para la iglesia. Ustedes que son hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, a ustedes que son hijos de Isaac, ¿se acuerdan qué significaba? De Abraham, ¿saben qué significaba? De Jacob, ¿saben qué significaba? ¿Sí? 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 A estos es el mensaje de ser distintos. Nadie podrá ser distinto si no es hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Una cosa es que usted sea salvo porque usted aceptó a Jesús, otra cosa es que usted sea nacido de nuevo. No todos los que dijeron Jesús es el Señor nacieron de nuevo. No es verdad. No es verdad en el contexto de Dios. No es verdad en la teología desde arriba. No es verdad. Es la vivencia la que muestra si somos o no somos. Es mi vivencia. Por eso, ser distintos en la perspectiva de Jesús tiene que ver con algo que usted tiene que hacer. Hermano, ¿cómo cuesta balancearnos, verdad? Yo recuerdo ahora que estamos de aniversario, esta iglesia hace unos 15 años. Estuvimos en un momento, hermanos, en donde tuvimos que salir de nosotros mismos. Porque éramos tanto nosotros haciendo que tuvimos que venir al balance de la cruz y saber que éramos que estar en Cristo y que Cristo lo había hecho todo por nosotros. Pero ahora estamos en el otro lado. Ahora ya no queremos hacer nada. Ahora todo tiene que ser Jesús. El Sermón del Monte nos va a poner en posición. Usted tiene una responsabilidad. Usted es hijo de Abraham, usted es hijo de Isaac, usted es hijo de Jacob. Usted tiene algo que hacer. Como lo hizo Abraham, como lo hizo Isaac, como lo hizo Jacob. Ustedes y yo tenemos que tener una respuesta a Dios con respecto a las formas y a las normas del reino y de vivir conforme al reino de Dios. Amén. Entonces es emocionante, hermano. Vamos a volar, a viajar en el tiempo en estos domingos. Yo le digo, no se lo pierda, hermano. Venga, no se quede en su casa. Venga igual los martes, venga los viernes a orar, hermano. Yo no sé por qué no están viniendo a orar. Pues no sé por qué no vienen los martes a aprender, hermano. Vengan, aprendamos juntos. Ustedes también aportan. Amén. Porque ser parte del reino tiene que ver con ser parte de una iglesia local. Ser parte de una iglesia local es parte de estar. Yo espero ya con la madurez de 19 años que yo no me coma ningún problema con esto, están haciéndole lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Tienen que venir, deben venir. Es importante venir. Es importante estar. Jesús les dijo esto a los discípulos. Eso que yo estoy diciendo, se lo dijo a los discípulos. Hay otro punto en medio de este bosquejo que es la relación correcta. La relación correcta con Dios y con los bienes. Aparecen ahí, hermanos, en este capítulo 6, interesantemente, tres secretos. Tres secretos, hermanos, que hoy, cuando yo escuchaba a Angie, yo decía, Señor, de verdad, si uno planeara el asunto de la mecánica de la iglesia en dirección de enseñanza o en la dirección de lo que es la planeación espiritual, ¿verdad? Tal vez no sabría tan bien. Cuando hoy yo escuchaba a Angie hablar de cómo es que nosotros estamos cuestionando, la iglesia está cuestionando algunas particularidades de Dios hoy, de las más sencillas. Estos tres, y yo decía, Señor, ella no ha visto mi bosquejo, pero lo que es diablo, espíritu. Así es. ¿Verdad? Esa parte, hermanos, en donde Jesús habla de los tres secretos: el dar, el orar y el ayunar. Hermano, hoy la iglesia estas tres partes no las hace. Las hace a la medida en la que creen que se debe hacer. Dan como creen que tienen que dar. Oran como creen que tienen que orar. Y ayunan. No, yo creo que no sé cuántos ayunan. Pero es un
punto, hermano, ven qué interesante. Cuando en el capítulo 6, si usted quiere llevar la Biblia ahí, capítulo 6 de Mateo, cuando Jesús habla en este capítulo 6 de las relaciones correctas con Dios y con los bienes, a esos tres secretos, el de dar, el de orar y el de ayunar, vean que Jesús dice en el 6, por ejemplo, en el verso 1, guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres. ¿Está hablando de qué? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el punto? ¿Qué está hablando ahí? Ahí, en el 6.1. De nuestros propios argumentos, de las cosas que yo hago para que todos me vean. Ajá. Guardaos de hacer vuestra propia justicia delante de los hombres. Y en el verso 2 dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar la trompeta. Es decir, hermano, aquí hay una obligación de hacer. Usted tiene que dar, hermano. Yo tengo que dar. Y cuando lo doy, tengo que tener entendido el principio de guardar, de hacer mi propia justicia. Y mi propia justicia es que yo haga las cosas, yo soy el que divido la plata. Yo voy a, no, hermano, no es tan así. Viera que no. Y viera que dicha que vamos a veces a estudiar esto. Y viera que dicha que Angie hoy tocó algo. Y viera que dicha que los domingos en la escuela bíblica, en la parte esta de mayordomía, vamos a seguir tocando aspectos. Porque en esto, este gran secreto de dar, hermano, se ha desequilibrado. Algunos han manipulado. Y hay gente que ha sacado, yo tengo quejas, ministrando a personas dolidas y heridas y no queriendo nada con la iglesia porque les han manipulado, les han chantajeado y les han sacado todo su dinero. Así. Pero por el otro lado tenemos a otros que se han vuelto rígidos, recios. No dan nada porque tienen el concepto de que para que se lo roben, porque los pastores son un montón de ladrones, porque no se administra bien, hermano. Usted no tiene que dejar de ser papá, de ser mamá, de ser esposa, porque su esposo, su mamá, su papá o su hijo no lo estimen como tal. No, usted es padre porque usted es papá, tiene que cumplir con eso. Usted es esposo porque usted es esposa. Me doy a entender, hermano. Pero con Dios nosotros a veces aquí tenemos este problema. Señores, que no se lo roba, mejor yo se lo doy. Y hay gente que se da el taco, el lujo, según ellos muy espirituales, de repartir lo que tienen que repartir en diferentes formas. La escritura no dice eso. Así es, amén. Hay consecuencias muy fuertes, hermano, que nosotros podemos ver, y a la luz de las escrituras, que eso es lo que yo quiero estudiar. Amén. Ser distintos. Sí, amén. ¿Qué fue lo que Jesús dictó en ese momento? Aleluya. Otro aspecto en el verso 5, en el 6.5, vean con respecto a la oración, y cuando ores, no seas como los hipócritas. Pero muchas veces esta misma palabra, no sean como los hipócritas cuando oren, hermano, la iglesia la han tratado de trasladar y trasladar de una forma, no, ¿para qué voy a orar? Son un montón de hipócritas. Ustedes han escuchado eso, eso es verdad. ¿Para qué voy a orar a un montón de hipócritas? Mejor yo aquí en mi casa, mejor yo lo hago aquí. Hermano, esto no dice la escritura. Vean lo que Jesús dice ahí, en el verso 6, en el 6.6. Mas tú cuando ores, esa es la ordenanza, mas tú cuando ores, entonces no seas como los hipócritas. Pero no está diciendo que dejen de orar por causa de que hay un poco de gente que es hipócrita. No dejen de dar porque hay un poco de gente que no lo hace de forma adecuada. Y ven qué interesante, en el verso 16 también, en el tercer secreto, que yo puse 3 secretos, cuando ayunes, no pongas cara triste. Cuando ayunes, no pongas cara triste. Pero ¿qué dice en el verso 17? Pero tú, cuando ayunes, es decir, otra vez, hay una ordenanza. Jesús dice, no, cuando usted ayune, no ponga la cara de 31 días. No, dice, no, póngase la cara, échese aceite, ¿sí? Báñese. Póngase alegre, póngase contento. Y dice, pero cuando tú ayunas, hermano, esto es otro secreto en que la iglesia ha perdido la perspectiva. Sí, amén. Nosotros tenemos que ser distintos.
Pero ¿saben cuál es el problema de lo que nosotros estamos acarreando, de querer ser distintos? Nosotros queremos ser distintos aún según nuestra propia razonamiento. No, mi amor, ¿para qué voy a ir? Yo no necesito tanto de esto. No, sea distinto, hermano, estando, sirviendo, dando, orando, ayunando. Sea distinto, visitando a los hermanos, sea distinto, llamando al hermano, a la hermana. Sea distinto, dando de lo que Dios le ha dado. Sea distinto. Seamos distintos, amándonos los unos a los otros, seamos distintos, guardando el vínculo de la fe, la esperanza, del amor, seamos distintos. Pero queremos ser como todos a veces, hermano. Y este mensaje en medio de esto no concuerda con lo que el Señor quiere. Efectivamente, hermanos, cuando nosotros vamos y seguimos viendo esta parte del bosquejo, hay un problema ahí con el precio. Perdón, hermanos, la tecnología nos mata a veces, es muy buena, pero bueno, no importa. Lo que sigue ahí es, en la otra parte del bosquejo, es aprender el discernimiento, hermano. Significa juzgar comparado con discernir. Significa pedir y recibir. Discernir lo verdadero de lo falso. Este otro punto de aprender el discernimiento es algo con lo que nosotros tenemos que trabajar dentro de este gran bosquejo. No voy a entender, esa es la generalidad del bosquejo de ser diferentes. Ser distintos. Dentro de lo que también vamos a estudiar, hermano, como yo les dije, bueno, es una generalidad. Bastantes esfuerzos se hacen, pero hagamos una cosa para... Sigamos pasando. Hermanos, el sermón del monte, como aquí lo apunta bien, es la forma de Dios de enfrentar con integridad al cristiano moderno que podría, hermanos, y dice ahí, podría verlo como un tratado académico. Este sermón, hermanos, se dio para que se obedezca. No es un tratado académico. Este sermón